El presidente Danilo Medina sorprendió a técnicos y profesionales de distintas áreas de entretenimiento que trabajan en el montaje de los premios Soberano con una visita sorpresa a las instalaciones del Teatro Nacional Eduardo Brito la tarde del martes. En todas las imágenes del jefe de Estado por las remozadas instalaciones tomadas por la Dirección de Comunicación de la Presidencia se vio sonriente y mostró satisfacción por los avances en la obra, así como la belleza y modernidad de la emblemática estructura fundada por Joaquín Balaguer el 16 de agosto de 1973. En ahí está junto al señor Nini Cáfaro, que es el gobernador del Teatro Nacional, viendo cómo se está organizando todo. Están en pleno montaje de lo que son los premios soberanos. El Teatro Nacional siempre fue una estructura defendida muy vehementemente por el doctor Joaquín Balaguer, como un ícono nacional, definitivamente. Ahí estuvo junto al señor Erasmo Cáfaro, Nini, el portavoz del gobierno, Roberto Rodríguez Machena, asistentes especiales Carlos Párez Pérez y Robert de la Cruz. Ahí estaba visitando, me parece, lo que es la sala Ravelo del Teatro Nacional. También la Fundación Amigos del Teatro Nacional, Jenny Podestá y Maritza de Bonetti estuvieron presentes. El recorrido inició a las 6:10 de la tarde por el bar del teatro, incluyendo visitas a la sala principal, bautizada en el 2009 con el nombre de Carlos Piantini. Ahí vemos vio las 1.500 butacas nuevas en la sala grande y escenario, donde se trabaja para el montaje de la escenografía y demás elementos de la entrega de premios Soberano. Está el presidente Medina recibiendo las explicaciones con respecto a lo que es la remodelación del Teatro Nacional. Está José Antonio Rodríguez, ministro de Cultura, también haciendo el recorrido junto con el mandatario. Es importante tener buenas condiciones. El Teatro Nacional es quizás uno de los pocos lugares con características apropiadas para el disfrute de ciertos tipos de presentaciones. Últimamente se ha abierto, se ha democratizado mucho ya lo que es el uso del teatro. Pues antes se han aligerado las restricciones y códigos de vestimenta que se exigían antes para asistir a este lugar. Por tanto, también al hacerlo más asequible, también hay que tratar de mantenerle los elementos de confort y los elementos de estética que le dan ese toque distintivo a lo que es el Teatro Nacional. Está inspeccionando lo que es la parte exterior de esta estructura. Es una de las obras uno de los edificios que identifican mucho a lo que es nuestro país, nuestra República Dominicana. Tenemos una nota de una fundación, oigan esto, señores, Fundación para el Rescate y Saneamiento de los Cementerios del País. Cada día las fundaciones lucen más específicas en cuanto a lo que los servicios que presentan. La Fundación para el Rescate y Saneamiento de los Cementerios del País anuncia la celebración del 17º encuentro de la Red Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales. Este evento se desarrollará del 28 al 31 de octubre y tendrá como sede el Auditorio Manuel del Cabral de la Biblioteca Pedro Mir en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Leonardo Suero, presidente de la Fundación, informa que las políticas públicas para la revalorización y gestión del patrimonio funerario son el tema central del encuentro. Es auspiciado por el Ayuntamiento del Distrito Nacional, la Liga Municipal Dominicana, la Federación Dominicana de Distritos Municipales y la Universidad Autónoma de Santo Domingo a través de la Vicerrectoría de Extensión que dirige el profesor Nino Félix. Bueno, cementerios patrimoniales. Señores, hacer de un cementerio un monumento es algo que se lleva mucho tiempo, además de que realmente cuando el valor del lugar depende de la persona y nosotros las estamos obras. rodeados de naciones pequeñas, sin recursos prácticamente, que tienen cementerios monumentales. Ese cementerio Cristo Redentor fue fundado como un cementerio monumental, pero
ha ido degradándose poco a poco porque el Ayuntamiento del Distrito Nacional no le puso. Es más, en una ocasión hubo personas que estaban mudando en los territorios del cementerio, del lado de Pantoja. Ajá. Pero hay una carretera por el centro del cementerio, Sí. que por ahí circulan los vehículos. Sí, que por ahí que había una ruta de carros por ahí, incluso. Hay. Ujú, de que cruza por ahí. Lo que no puede permitirse, porque eso degrada la condición del cementerio. Pero además, los botes de las construcciones, los materiales que sobran, van y lo echan en el cementerio también. Ujú. No, y además también el asunto de el mal aprovechamiento de espacios, a veces el hacinamiento y simplemente el olvido al que lo someten muchas autoridades municipales. Por ejemplo, fíjate, el mismo Cristo Redentor era un cementerio donde las calles están todas sin asfaltar y todavía lo que estaba previsto hacer una iglesia, tú lo ves que está nada más la estructura y la parte que es de cristal está apedreada y vandalizada totalmente. En el centro, sí. Esa es la capilla de La capilla está totalmente vandalizada. Sí, si una cosa usted terrible. entra ahí, encontrará grafitis por todos lados. Sí. Pero si usted se fija bien, es una obra de arquitectura Sí. bastante hermosa. Pero, como no hemos tenido síndicos durante mucho tiempo en la capital de la República Dominicana, no lo hemos tenido. ¿Tú sabes lo que hizo Roberto Salcedo? Puso a través de las autoridades del cementerio, puso una especie de guía turística al frente dentro del cementerio, un panel donde indica dónde están enterrados los notables o los que él considera más personajes más destacados dentro del cementerio. O sea, es una especie de mapa, aquí está la tumba de fulano, la de fulano, la de fulano, así, para los que quieran visitarlos con el interés y la curiosidad de Los que quieran visitar ahí, que tengan cuidado, pues ahí atracan. Sí. Y hay unos muchachos que se ganan la vida también ofreciendo servicios de seguridad sí, hay de todo. Bueno, Servicio de seguridad para que no atraquen a los que asisten a ver a sus muertos. Esas son tareas de las nuevas autoridades que finalmente resultaron electas, que serán proclamadas y que tomarán posesión próximamente. Oye, mira, a David, Donde ese tema que ha sido tan recurrente por los dominicanos y donde tanta gente se lamenta que un cementerio esté en un estado total de abandono. Los pueblos que se respetan comienzan por ahí, por respetar a sus muertos. Lo que pasa es que a veces nosotros, Machi, no queremos reconocer las limitaciones que tenemos en términos institucionales. Y a veces queremos ubicarnos como un país de primer mundo, porque hay gente que se cree que somos el primer mundo. Hay gente que se lo cree, están convencidos de que somos un país de primer mundo. Y hay cuestiones tan elementales como esas que te dicen cuál es nuestro nivel realmente y hasta dónde estamos estancados en el proceso necesario de consolidar la institucionalidad. Porque ¿qué es lo que le cuesta a una alcaldía, cual sea, mantener un cementerio ordenado? ¿Qué le cuesta? Lo primero es que a nadie lo entierran de gratis. De gratis. A nadie lo entierran de gratis. Es decir, que el cementerio, aparte de prestar un servicio, es una especie de negocio. Recibe ingresos. Los ayuntamientos recibe impuestos. reciben ingresos por arbitrio que se paga. Bienes raíces también. Sí. También, ¿verdad? Sí, porque Entonces, hay gente que compra para revender. Usted fue al cementerio, al mismo Cristo Redentor, y usted encuentra gente que construyó y está vendiendo. Y tú vas a la administración del cementerio y te dicen, aquí no hay espacio, pero afuera hay un individuo que te dice... uno le presta "Yo tengo un mucha pedacito por atención. ahí". Uno puede llevar a un albañil tuyo No, a hacer un trabajo ahí. No, miren, en la ese- tumba de tu mamá, Sí. de tu hermana, de tu papá. Mira, Uno no, puede mira. llevarlo porque hay un grupo de individuos que te lo impiden. mira, yo te voy a explicar, porque yo con mi mamá con el entierro de mi mamá tuve contacto con ese asunto por primera vez de cómo era que funcionaba eso. Había una
hay un sindicato, 43 albañiles que tienen una rotación donde el trabajo que entra, o sea, se va asignando por turnos de quienes. Y si hay uno que se salta un turno, lo sacan de la sanción es sacarlo, creo yo que por 3 rotaciones. O sea, tienen que venir 120 trabajos o más, o sea, 43 por 3, para ellos poder volver a tener un trabajo. Ustedes quieren ver otros síntomas de la debilidad de nuestra. Nosotros nos pasamos 3 años quejándonos de una sequía espantosa, ¿verdad?, que ha afectado a la República Dominicana, al punto de que el año pasado casi vivimos una crisis de agua, vale la redundancia. Sí. Se nos dijo que se iba a acabar el agua para consumo, la que estaba almacenada. Y yo, bueno, muy bien. Sin embargo, ahora tenemos un año que parece ser va a aportar muchas aguas, es lo que indica, que empezó en mayo, pero ya con 2 gotas que cayeron, tenemos decenas de familias desplazadas, decenas de comunidades inundadas y casas destruidas. Pero eso no es un problema, aparentemente. Yo voy a otra cosa mucho más grave. Nuestras presas y nuestros ríos, ¿qué hicimos en ese tiempo de sequía? Que se ha hablado tanto de la sedimentación de nuestras presas, de la falta de canalización de nuestros ríos. ¿Qué hicimos en esos 3 años? Evidentemente no hay información de que se haya hecho un trabajo lo que con pasa, las doctor, presas. es que la institucionalidad en la República Dominicana tiene tantas aristas que si usted la coge uno a uno, tiene que hacer un programa para eso. Bien. Un programa diario, para eso. Estrictamente para eso. Que lo hagamos, Machi, que lo hagamos, porque no es posible que tanto que se ha hablado del problema de las presas, tanto que hablamos del aprovechamiento de ese sedimento que sirve para la industria de la construcción, que al Estado no le va a costar un centavo, por el contrario, le va a generar recursos, asociarse con empresas del sector privado para hacer ese trabajo de limpieza de ese sedimento que está acumulado por años en nuestras presas. Sí, pero igual pasa con los ríos, porque ahorita entonces no vamos a estar en condiciones de recibir la cantidad de agua que pudiera llegar. Esas aguas van al mar. No estamos en condiciones de recibirla. No, y yo creo que eso genera también situaciones de peligro. Cuando usted tiene... Eso no lo resuelve un gobierno, ni 2 gobiernos, Machi, ni 3 gobiernos. Eso lo resuelve, sabe que es solo disposición del director del INDRI. Que no lo hayan hecho es otra cosa. No hay que pedir un decreto para eso, para que se limpie una presa, ni las presas que tenemos. Eso tiene un costo grande. Pero que ese costo, Machi, una draga, tú la pones dentro de un lago. Dicen algunos técnicos que al Estado no le cuesta un centavo. Sí le cuesta. Porque sí le cuesta, el sector doctor, privado dedicado al negocio de la construcción, las granceras, pueden iniciar ese proceso. Yo creo que Olga Fernández estuvo por aquí, habló un poquito de eso, y al parecer hay una razón de costos. Porque es que las granceras prefieren la mina que le queda cerquita. Bueno, pero no es lo que ellas prefieran, entonces vamos a definir políticas, sí, porque si es lo que le convengan a ellos. No, parece que ellos dejemos lo que sigan dragando los ríos. ríos. Le podemos hacer un caminito, señores, saquen todos los sedimentos de la presa, que son muy buenos, pero es que no le conviene. ¿Cómo que no le conviene? Y es un problema de conveniencia de ellos. Ellos prefieren la que está más cerca, porque le cuesta menos en transporte. Es la ausencia de políticas, entonces. La ausencia de políticas. Y Machi, sí hay que, por eso, y eso implica falta de institucionalidad. Y yo no creo necesariamente que para eso tenga que haber un decreto presidencial. No tiene que haberlo. Hoy tiene que haber un decreto presidencial. ¿Tú sabes por qué? Porque cada barrio que tiene una calle destruida, la gente sale en los medios de comunicación pidiéndole al gobierno que resuelva. Yo pienso que estamos entonces mezclando 2 situaciones. Bueno, porque ahora estamos hablando del tema de la presa. Hay otra situación, mira, no es tan fácil como pensar. Yo hace mucho tiempo que incluso tenía la teoría de que podía pagarse el dragado de los lagos de las presas
solamente con el sedimento que tiene. Sí, eso es lo que han dicho algunos expertos. Que hay incluso un sedimento que está lleno de oro incluso. Sí, porque eso es. hay un sedimento que arrastra el oro aluvional que tienen los ríos de la República Dominicana. Y que eso sería hasta un acto de una industria de riqueza. Sin embargo, conseguir una draga no es una cosa que tú lo puedes resolver de la noche a la mañana. Pero si es el que quiere hacer el negocio, tiene que invertir. Usted no puede pensar que todo tiene que ser que Papá Estado también traiga la draga, después que la traiga se la regale o se la venda a precio de vaca muerta y usted empieza a trabajar. Porque eso es que estamos impuestos. A que Papá Estado haga las inversiones, haga las generadoras y luego tenga que cedérsela a los generadores. Eso yo no estoy hablando de eso. Porque eso es repetir la misma vaina. La Marina tiene una división eso es repetir lo mismo. Que se dedica a dragas y presas también, pero eso es la Marina. Pero aún, sí, pero aún sería insuficiente para... Yo creo que no es un tema tan complicado como para que no se asuma como parte de una agenda nacional. Bueno. Y como parte de cuestiones puntuales que se pueden resolver. Lo que pasa es que yo no puedo pasarme la vida ladrándole a la luna. Mire, usted sabe dónde se necesita un gran dragado, fuera de los lagos de las presas. Ahí en Sanssouci, la desembocadura del río Sama. Que para que un barco entre por ahí, tiene que un práctico irlo a jalar, porque no puede con su propio mecanismo llegar hasta el embarcadero. Pero también, donde desemboca el río Yuna, en Sabana de la Mar, hay un puerto que está totalmente tapado. Sí. Pero hemos hablado de los ríos y hemos hablado de las presas. Donde quiera que se necesite, hacer un programa para eso, Machi, diseñar una política de manera tal, porque imagínate, si ahora nos vamos a cansar también de decir lo que uno crea que debe hacerse, por no pasarse la vida entera ladrándole a la luna, no tiene sentido, Machi. Eso es como pedir que bajemos, que colguemos las armas. Y yo pienso que de eso no se trata. El hecho de que finalmente nuestras autoridades no le hagan caso a nadie. Y cuando llega, hacen su programa, lo que ellos entienden en su cabeza y lo que les conviene, no invalida que uno pueda hacer un ejercicio, si tú quieres, de ficción, de plantear lo que uno cree que debiera ser lo ideal, al que al final nos conformemos con lo posible. Porque en definitiva, de eso se trata. Junior, ¿tú sabes quién es una de las personas que quizás va más, va a tener una mirada pública con más peso después de que tomen posesión las autoridades electas en el 16 de agosto? David Collado. Oye, las expectativas que hay en cuanto a lo que ese muchacho debe hacer en la alcaldía del Distrito Nacional son enormes. O sea, la cantidad, estamos hablando ahorita de los cementerios. Te puedo predecir algo. Él terminará su periodo con grandes frustraciones, porque la población ya está acostumbrada al desorden y al fomento del desorden y al beneficio del desorden. Entonces, luchar contra eso va a ser casi imposible. Porque lo han dejado ya institucionalizar el desorden. El tránsito, por ejemplo. Estamos diciendo que hay una línea por el medio del cementerio monumental de la ciudad de Santo Domingo. Si usted solamente toca eso, tiene un conflicto de 4 pares. Pero si se mete abajo del elevado de la París, de los elevados que le pasan cerca a la Duarte, eso de una vez va a aparecer un reguero de padres de familia. Y, oye, mira, lo que ese muchacho le espera es una cosa terrible. Sí, déjame decirte, ese muchacho se acaba de meter en un lío grande. Pero porque, hay temas, yo creo que trascienden la capacidad del gobierno local por la forma que se ha dejado crecer. Yo no creo que haya un solo alcalde que esté en capacidad de manera individual de por su autoridad resolver problemas del tránsito en Santo Domingo. Yo no creo.
Pues ese problema es tan grande que ha desbordado las fronteras de la municipalidad y tiene que ver ya con políticas. Eso le corresponde a la dirección del municipio. Yo estoy de acuerdo contigo, pero en la medida que esos problemas han crecido, posiblemente le sea muy difícil a un alcalde tomar decisiones que pueda garantizar el ordenamiento del tránsito en su territorio. Ahí sí necesitaría el auxilio también de la máxima autoridad del Estado por la magnitud del problema. Pero el asunto de la basura, el asunto de los cementerios, eso no es imposible. Eso no es imposible. Bueno, mira, eso puede manejarlo acuérdate que el distrito no sin tiene, mayores problemas. El distrito no tiene cementerio. Con su capacidad. Ya, no se le puede. Échale un segundo piso a lo que tenemos, pero después. Bueno, igual, habrá que hacer un vertedero. Bueno. Pero esas son otras. Esas son materias pendientes también. Bueno, vamos a hacer una pausa, volvemos en un instante. Carlos, te escuchaba ahorita hablar del proceso que he estado viviendo, los candidatos que fueron a terciar en las elecciones presidenciales, que luego de concluido el proceso de votación, no así el proceso de conteo, pues han encontrado un punto común que lo unifica y en cierta medida... Pero es muy circunstancial. Claro, es muy coyuntural el hecho de que estén juntos ahora. Pero al igual que Carlos, hay muchas personas que han estado cuestionando de por qué no se juntaron antes. Digo, una cosa no tiene que ver con la otra, ni una descalifica a la otra. Eso no es el tema. Ese no es el tema de hoy. Lo concreto hoy es que están unificados en torno a un elemento común, que tal como plantea Machi, es muy transitorio, pero despejado las dudas, despejada o enterrada, yo no sé cómo al final, cómo la veremos, pero pasado este momento, evidentemente cada una de esas organizaciones vuelve a su estatus anterior, porque en muchas de ellas hay tantas diferencias que se le hace prácticamente imposible armar un proyecto común a mucho más largo plazo. No. Es que un mal ha sido el mejor pegamento, mucho más que un propósito. Ahora, lo que sí hay entonces que ver como positivo es el hecho de que aún teniendo esas diferencias tan grandes y profundas, esas organizaciones, por lo menos hubo un elemento que fue capaz de decirle que es posible caminar juntos, aunque sea en una sola dirección. Y esa es una lección que debiéramos aprender todos, porque lamentablemente lo que siempre prima para no juntarnos son las diferencias, no la coincidencia. Bueno, hubo una guerra civil en China que unió a Chiang Kai-shek y a Mao Zedong. Bueno. ¿Cómo? Bueno, el punto común era desalojar a la invasión japonesa del territorio chino. En ese punto y que avanzaron. Una vez terminado eso, todo el mundo cogió. Claro. Adiós. No, y la cumbre de Yalta, ¿qué tú quieres? Ahí, esa gente, bajo otras circunstancias, nunca se hubieran visto juntos. No, lo tampoco. que está claro es que la experiencia de las uniones y las coincidencias transitorias están ahí. Y no hay que estar descalificando a nadie, que es la queja. Yo siento que muchos medios... Están rotas de origen. Muy bien. Muchos hacedores de opinión. Hay dos cosas. Quieren descalificar este esfuerzo que están haciendo estas fuerzas políticas de cara a que sean aclaradas un conjunto de irregularidades que se entienden que se han cometido en el proceso electoral. Esto más allá de si pueden o no ser determinante para variar en una u otra dirección los resultados. Porque yo creo que, y le decía a una persona anoche, que hay que darle lectura a la cosa. A mí me parece que el llamado fundamental que están haciendo estas fuerzas políticas, y hoy lo veo en los medios, es justamente eso, tratar de que se haga conciencia y se avance en el proceso de respeto a la ley, a lo que tenemos.
y que posteriormente se hagan las reformas necesarias. Oye. Porque es evidente que independientemente de lo que uno quiera y lo que uno crea, ha habido situaciones de irregularidad en el proceso. Sí, La ha habido. sí. Y sería un hecho importante. Y posiblemente dentro de las motivaciones de esas irregularidades hubo voluntades. Todo se puede dar. Pienso que Voluntades. sí. Todo es posible en la viña del Señor, Machi. Lo que yo te digo en este sentido es que los procesos electorales que nosotros hemos visto, tú me has oído decir que yo no me acerco a donde estén haciendo elecciones, ni siquiera de un club. ¿Por qué? Porque hay una idiosincrasia que se ha apoderado del conjunto de los dominicanos en torno a este problema, que vamos a llegar hasta la haitianización. ¿Cuántas veces se ha celebrado elecciones en Haití que usted entienda que no se puede? Está esperando la segunda vuelta todavía. No, la tercera vuelta. Sí. La tercera vuelta. Porque de la segunda vuelta nadie aceptó nada. Ujú. Yo creo que el problema es, Machi, yo reitero esto, las cosas no surgen por generación espontánea muchas veces. Esa cultura de desconfianza tiene que ver, reitero, con todo lo que ha sido la vida electoral de la República Dominicana y el hecho de que generalmente la salida que le damos a la denuncia que se hacen sobre el proceso es que eso es el pataleo del que perdió o el aleteo del que quiere volar. Y yo creo que esa es una visión incorrecta y en esa dirección es que yo veo como positivo también el esfuerzo que están haciendo esas organizaciones, de que eso no se vea pura y simplemente como un pataleo, sino que se identifiquen los casos concretos en los que ha habido irregularidades y de encontrarse que han sido adrede o que ha habido una omisión por parte de la autoridad competente, en este caso en los colegios electorales, pues que se ejecuten las sanciones pertinentes en caso de proceder, para ir dando señales, Machi. Usted sabe que se ha hecho ya un axioma. Los muertos de campaña no cuentan. No tienen justicia. No cuentan. Imagínese ¿Y cómo, usted. cómo una sociedad puede avanzar así? No. No puede. Pero Y de ese punto de cuando vista, usted afirma eso, se está haciendo a usted mismo una crítica, porque A usted todo. pertenece al conjunto de Claro. los dominicanos. claro que sí. Y por eso es que creo positiva esa acción, porque en algún momento las cosas tienen que cambiar y no podemos despacharnos siempre con las mismas salidas ante la reiteración de los mismos problemas. Y hay que trazarse metas, ¿eh? No, porque Hay que trazarse metas uno lo que expresa de que no es- podemos venir al 20 con la misma Óyeme, situación. Óyeme, uno lo que expresa es frustración, porque de cuando tiraron la granada en la Junta Central Electoral a esta parte, oye, han pasado 25 años, Nosotros hemos hablado 25 años, ¿eh? Otro tiroteo que dejó lisiado a un amigo de infancia de nosotros, que estaba en otro edificio. Mataron a una muchacha ahí. Le dijeron, vístete de blanco para que sea un blanco en todo esto. ¿Mm? Es lo que venimos viendo, no se puede corregir. La Junta Central Electoral ahora tuvo que mudarse de ahí, irse para otro edificio, porque tú no vas a disparar contra el grupo de personas que hicieron una cadena ahí. Tú no puedes disparar contra ese tipo de personas porque están en ejercicio de su derecho. No, y de tampoco han hecho manifestar. ninguna situación que provoque una reacción de esa naturaleza, ni siquiera un macanazo, porque el hecho de pararse frente a una institución pública a exigir lo que entienden es un derecho y a ejercerlo, eso no puede escandalizar a nadie. ¿Eh?
No puede canalizar a Bueno, nadie. tuvo que mudarse la Junta Central No, la Electoral. Junta sigue ahí, Machi. Sigue ahí, pero Tuvieron que buscar, establecer el centro de divulgación de resultados en un lugar fuera del edificio. No, pero eso no fue por la cadena. Esas fue decisiones administrativas que no tienen eso nada fue que por ver. la cadena. No, por no, la Machi, cadena. es un problema de espacio en la Junta y que en ese lugar tenían mayor facilidades Bueno, para recibir entonces- la cantidad entonces estamos- de comunicadores y periodistas nacionales e entonces- internacionales no, y había un ámbito acreditados. internacional. Entonces estamos dentro de la normalidad, no hay nada que hablar. De eso se trata. Lo que pasa es, Machi, también, que queremos ver el conjunto de problemas surgidos dentro del marco de la globalidad. Y yo decía, ¿tú sabes lo que implica anular 150 colegios electorales, 153 colegios electorales? Bueno, Esos son casi más de 75,000 votos, si tiene un promedio de 500, Sí, son de a 500, electores. Y eso no te define el nivel presidencial. Pero a nivel local te define muchas cosas. Sí. óyeme, Muchas cosas. Y hay que ver lo que implica para una organización política. Un regidor puede implicar el reconocimiento o Sí. no de un partido. Sí, Por pues. lo tanto, hay que ver como legítimo cada una de oye. estas acciones que están haciendo. óyeme de dónde yo vengo con estas relaciones. En el 1966, en un precongreso que celebró lo que quedaba del 14 de junio en la capital, se decidió participar solamente con el propósito de colocar en las cámaras a un legislador. Ese legislador, te lo puedo mencionar, Rafael Fafa Taveras, la voz del comando al Congreso. Yo no estuve de acuerdo con participar en ese proceso electoral con Bajo las condiciones que había. bajo las condiciones de el país ocupado por las tropas norteamericanas. Pero la sanción que me pusieron fue que yo hiciera la campaña en la parte norte. Bueno, está bien, entonces yo lo hago. Miedo no tenía. Salí con mi vehículo verde y negro, con un megáfono encima, hice mi campaña. Entonces tenía un grupo de amigos que siempre me acompañaban, porque podía haber un choque en las calles con fuerzas que son opuestas a mi punto de vista de ese entonces. Bueno, está bien. Llega el día de las elecciones, sin más problemas. Dejamos parqueado el vehículo en un sitio X. Entramos todos a una misma mesa. El grupo que anduvo conmigo. Y todos votamos ahí. Éramos 13 o 14 muchachos que queríamos consignar que votábamos por la opción de la voz del comando al Congreso, que ya ni siquiera el personaje se acuerda de eso. Cuando terminó el proceso electoral, fuimos a revisar, era un sitio público y ni un solo voto de nosotros apareció, ni un solo, digo yo. Bueno, es una lección para nosotros, para la posteridad. Usted sabe lo que es eso. Bueno, después de eso... ¿Y qué pasó? Nada. No va a pasar nada, ni sigue... No importa que tiren una granada dentro de la Junta Central Electoral, no pasa nada. Justamente, de eso se trata. Machi, y De no es- seguir repitiendo, Machi, los errores que estamos repitiendo desde el 66, que tú estás hablando. Machi, y no de era- eso se trata. No es que quizá todavía para ese entonces había quizá un miedo, porque todo el mundo tenía como un escepticismo de que el gobierno iba a saber todo lo que hace cada persona, como de que si votaban por un hombre que simbolizaba lo que simbolizaba en ese momento Fafa Taveras, una gente podía considerarse como un desafecto del gobierno o como un
apoyador de esas conspiraciones. No, ellos estaban tratando de evitar también un enfrentamiento. Mira, finalmente, Carlos, para cerrar, antes de irnos a la pausa, dice el caso de Pedro Brán. Ayer denunciaba, todo eso son denuncias que están haciendo, que tienen que investigarla, porque no se puede dar por cierta ni como falsa, sencillamente investigarla. En Pedro Brán, el candidato oficialista parece que ganó por 700 votos la alcaldía, pero resulta que denuncia una de las contrincantes que hay una diferencia de votos, de más de 1000 votos, entre los concurrentes en la boleta B y los votantes. Si eso es así, primero eso hay que investigarlo, porque no puede haber en un colegio más votos que concurrentes. No puede haberlo. Y eso no se puede quedar como una denuncia en el aire. Pues mire que puede haber. No debe, Machi, no debe haberlo. Mira. No debe. Pero ¿tú quieres que te diga una cosa? Yo no puedo, eso hay que investigarlo. Claro que hay que investigarlo. Pero tú sabes que, pero cuando uno que estuvo por las mesas, uno se dio cuenta de que tienen dos listas. Una lista escrita a mano. Yo fui a una pregunta, ¿cuánta gente han votado aquí hasta este momento? Y me enseñaron de que una lista escrita en el primer papel que encontraron cerca, porque ni libreta tenía, una tapa de un cuaderno, una cosa de que, ok, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí hay 12, digamos, por ejemplo, que llegaron antes de que conectaran la máquina. Pero según después que conectaron la máquina, aquí se registraron tanto. O sea, que hay una cantidad de votantes registrados manuales. En los lugares, pero es que, bueno, casi todos los partidos y secretarios de colegio tenían también el padrón impreso. Lo tenían impreso. Sí, le y cantan. se cotejaba, fulano de tal, buscaban y se anotaba. Por lo menos le ponían el cotejo, la flechita de que esa persona fue y votó. Eso lo hacían tanto al que fue y votó sin pasar por el captador de huella, como el que pasó por ahí. Porque de todas maneras se presentaba ante los integrantes del colegio y los delegados de los partidos, se decía a la persona que fue, ellos buscaban en la lista y confirmaban. Por lo tanto, por lo que te estoy diciendo, yo no estoy dando como cierta esa situación, pero es una denuncia que es reiterativa de las irregularidades que se han planteado, de la diferencia que hay entre concurrentes y la cantidad de votos. Bueno, vamos a hacer una pausa, volvemos en un instante con más. Hay que llevarlo a un tribunal.